El doctor Jorge Lumbreras Castro. Él es doctor en ciencia política y también maestro en seguridad nacional y tiene como líneas de investigación muy importantes la reforma del Estado en México, la seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, así como la filosofía y epistemología de la comunicación humana y, por supuesto, todos los temas relacionados con políticas sociales en México. Muy buenos días, doctor Lumbreras, aquí para comentar acerca de este tema tan importante para los mexicanos que tiene que ver con la Guardia Nacional. Buenos días. Buenos días, Hola, doctor. ¿cómo está? Muy buenos días a usted y al muy amplio auditorio de Contralínea. ¿Cómo está? Muy buenos días. Tardes Bien, ya. Buenos días. doctor, queríamos preguntarle acerca de esta discusión, pues que ha permitido sobre todo también ver la responsabilidad que tiene el mando civil respecto del uso de las Fuerzas Armadas. Hasta ahora pareciera que en esta discusión que se lleva a cabo en los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas pues tienen que regresar a sus cuarteles y en ese sentido pues se desaprueba que la Guardia Nacional sea trasladada al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, pues lo que ya queda claro también en todo esto que se ha estado discutiendo, pues es que el mando civil tiene una gran responsabilidad respecto de las violaciones graves a derechos humanos que en periodos muy tristes, en periodos lamentables como la Guerra Sucia y la guerra contra el narcotráfico, pues tuvieron como parte de su actuación cotidiana. ¿Qué opinión tiene respecto del mando civil como responsable de estas violaciones graves a derechos humanos? Bueno, sobre el tema específico de la Guardia Nacional, habría que decir cuatro cosas. En primer lugar, la Guardia Nacional continúa adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero el mando operativo queda dentro de la Sedena, al igual que la administración. Esto básicamente significa que se trata de una institución que está dentro del espacio de lo civil. Segunda, el control parlamentario del Senado de la República sobre la Guardia Nacional se mantiene. Tercero, todo lo que son las responsabilidades de los elementos que integran la Guardia Nacional se van a llevar a cabo a través de lo que tiene que ver con la disciplina y el orden militar, que se distingue por ser una justicia rápida y ejemplar. Y desde luego, los delitos cometidos contra civiles, tal y como ordena la ley, serán resueltos en tribunales civiles, por lo que es falso todo eso que se dice del fuero militar. Finalmente, habría que decir algo que es muy importante. 5 presidentes de la República en los instrumentos de planeación del desarrollo establecieron públicamente que las Fuerzas Armadas debían de participar en temas de seguridad pública, en particular contra la delincuencia organizada, porque se necesitaba. También hay que decir que la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional en esta administración es muy clara y fue aprobada por consenso de todos los partidos políticos. Y ahí dice con todas sus letras que la consolidación de la Guardia Nacional se realizará a partir del esfuerzo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México. Así que el control civil sobre las Fuerzas Armadas se mantiene incólume. Y hay que decir también que durante esos pasados 30 años, 5 administraciones federales en que las Fuerzas Armadas participaron en tareas de seguridad pública, nunca, jamás se dudó de la institucionalidad, de la lealtad y del compromiso de las Fuerzas Armadas para apoyar al poder civil en materia de seguridad pública. Y también hay que decir que ante una controversia constitucional que se interpuso por el tema de que las Fuerzas Armadas participaban en seguridad pública, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue muy clara al decir: no solamente es posible, sino es necesario que las Fuerzas Armadas puedan participar en apoyo al poder civil
en tareas de seguridad pública, porque la seguridad es una responsabilidad del Estado mexicano. Y bajo esa tesis se vinieron desarrollando las acciones del Ejército y la Marina en apoyo al Poder Civil. Lo que hizo la actual administración fue darle orden a algo que ya se venía haciendo, darle una institucionalidad jurídica y también propiamente en la lógica de la construcción de las instituciones, en este caso la Guardia Nacional, para tener una institución que sea capaz de cumplir dos grandes funciones. Una, la seguridad de la Federación, que seguramente nuestra audiencia preguntará, ¿y esa seguridad de la Federación cuál es? Porque suena muy abstracta. Pues es simple. Alguien tiene que cuidar los aeropuertos, las refinerías, los perímetros de los penales, las fronteras norte y sur, el apoyo en temas migratorios. Alguien tiene que cuidar el soporte vital de la nación, lo que hace que las cosas funcionen, la energía, las comunicaciones, el agua, de todo eso es el patrimonio de la Federación, y eso es algo que también hace la Guardia Nacional. Y por otro lado, la ley le dio las facultades, la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional y la ley de la Guardia Nacional le dan las facultades a la Guardia para que apoye a los estados y municipios en materia de seguridad pública sin sustituirlos, porque la responsabilidad de la seguridad es estatal, municipal y federal. Y en el caso de los delitos del fuero común, es decir, de los que le toca atender a estados y municipios, pues resulta que en México son el 96% del total de los delitos. Eso es lo que le podría decir sobre ese punto. Doctor Jorge Lumbreras Castro, doctor en Ciencia Política y maestro en Seguridad Nacional, lo saluda Erika Ramírez. Nos menciona aquí 5 presidentes que establecieron que las Fuerzas Armadas debían participar en labores de seguridad. Si nos pudiera dar los nombres y pues justo en torno a toda esta campaña, por así decirlo, de ir en contra de la, entre comillas, militarización del país. ¿A qué le atribuye todo este movimiento de la oposición a la administración del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, de hecho fue desde antes, pero para poner los últimos 30 años, el presidente Carlos Salinas de Gortari, en su discurso de toma de posesión en el año de 1988, señaló que las Fuerzas Armadas deberían de participar en temas de seguridad pública y seguridad nacional para enfrentar el tema del narcotráfico. Lo mismo hizo el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, lo mismo hizo Vicente Fox Quesada, al igual que Felipe Calderón Hinojosa. La cuestión en el caso del presidente Enrique Peña Nieto fue que también las Fuerzas Armadas participaron en temas de combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico en lo particular, bajo el concepto de seguridad interior. Usted recordará que hubo una ley que se aprobó por parte del Congreso y el Senado de la República, que se fue una controversia constitucional y que desechó la Suprema Corte de Justicia y después quedó abrogada. El tema es de que esta participación ha sido constante, no ha sido de hoy, lo sabe la ciudadanía, que el ejército ha estado participando desde hace por lo menos 30 años en operaciones contra la delincuencia organizada. En las pasadas 2 administraciones, esta participación fue mucho mayor, tuvo un mayor alcance a través de distintos operativos en entidades como Michoacán, Guerrero, Sinaloa, etcétera, Chihuahua. La cuestión aquí es de que no existía un soporte jurídico que dijera claramente cuál era el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, cuáles eran las atribuciones, cuáles eran sus funciones, cuál era su temporalidad y un largo etcétera. De ahí que en diferentes ocasiones hayan señalado a las Fuerzas Armadas, y no solo a las Fuerzas Armadas, diferentes actores políticos, académicos, sociales, que era necesario establecer
institucional y jurídicamente cuál era el papel de las Fuerzas Armadas en estas tareas. Y lo que hizo la presente administración fue darle un cuerpo jurídico e institucional a esta participación, que además es necesaria, porque estamos hablando de una de las delincuencias más violentas del mundo. Y lo que hizo fue darle esta base constitucional y legal, es decir, en las leyes, para crear la nueva institución, que es la Guardia Nacional. Ahora bien, la última reforma, que es la que se ha venido discutiendo, es que el control operativo de la Guardia Nacional pasa a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora bien, la pregunta es simple, digan que alguien nos diga qué institución del Estado mexicano puede coordinar logística, operativa y tácticamente a 97,000 personas desplegadas en más de 500 espacios de la República Mexicana al mismo tiempo y asegurar que esas personas hagan sus tareas y se ciñan a la estructura y al orden previsto para la Guardia Nacional. Básicamente, no hay ninguna institución que lo pueda hacer sino las Fuerzas Armadas, es de sentido común. De hecho, esto ya venía dándose de esta manera a partir de un oficio sobre la coordinación operativa de la Guardia Nacional. Ahora bien, lo que han querido construir es la falsa narrativa de que porque la Secretaría de la Defensa tiene el mando operativo de la Guardia Nacional, pues entonces ya estamos en un proceso de militarización. Eso pudo haberse dicho todavía mucho antes, cuando no había un marco jurídico, cuando no había un marco institucional, cuando había grandes márgenes de discrecionalidad. Entonces, quizá ahí podría haber un debate de ese tipo, pero cuando está establecido en la ley qué funciones van a realizar, dónde, cuándo, etcétera, pues es un discurso realmente que tiene más que ver con un posicionamiento político que con una evidencia jurídica, y además es necesaria esta participación a vistas de que la seguridad pública en México hoy es la principal amenaza a la seguridad de la nación. ¿Quién es la nación? Pues nosotros, la gente, ¿no? Las personas que vemos cómo se han empoderado los grupos de la delincuencia organizada y que no existe en el país ninguna otra fuerza en lo local o en lo estatal que pueda enfrentar a estos grupos que generan violencia y que disponen de armamento, equipo táctico y recursos económicos amplios para poder realizar sus actividades delincuenciales. Eso sería lo que le podría decir en este sentido. Doctor, también ahora que mencionaba esta parte acerca de, ¿qué institución pudiera coordinar a estos más de 90,000 elementos? También al final ya también se refería a qué otra institución o qué otras instituciones pudieran enfrentar el grave problema que tenemos en México del crimen organizado, sobre todo un crimen organizado que hay que entenderlo como transnacional. En México pues se llegaron a contabilizar al menos de forma oficial 89 cárteles, células y pandillas de gran nivel por parte de la entonces Procuraduría General de la República en este mapa de cómo se había pues ya posicionado este crimen organizado, sobre todo dedicado al narcotráfico y a las extorsiones y secuestros en nuestro país, sobre todo en la época de Felipe Calderón Hinojosa, cuando florecieron más estos cárteles de la droga. Preguntarle pues exactamente qué institución pudiera, si no fuera la Guardia Nacional, si no fuera el Ejército, si no fuera la Marina, qué institución sí pudiera enfrentar este crimen organizado, entendiendo también sus alcances, ¿no? Su origen incluso, que viene pues de este vínculo con el gobierno a través de la entonces Dirección Federal de Seguridad, que incluso entregaba charolas a los jefes del narcotráfico en aquellos años terribles de 1980, de la década de 1980. Entonces, preguntarle qué institución podría enfrentar este fenómeno criminal que nos heredó sobre todo el gobierno de Felipe Calderón, que es cuando más floreció el narcotráfico en México. Bueno, aquí lo que me atrevería a comentarle es que
La forma de enfrentar a la delincuencia organizada en nuestro país es a través del sistema de seguridad y justicia, y esto involucra a las policías estatales, municipales, a la Guardia Nacional, a los ministerios públicos y desde luego a los poderes judiciales. En nuestro país existen 32 policías estatales, 32 fiscalías y 32 poderes judiciales, además del federal. Es decir, es una responsabilidad transversal que involucra a todas las personas responsables de hacer cumplir la ley. Ahora, por lo que se refiere a la instancia federal, que es la Guardia Nacional, la única institución que tiene las capacidades logísticas, operativas y tácticas para coordinar un despliegue simultáneo de 97,000 personas desplegadas en el territorio nacional, son las Fuerzas Armadas. Eso todos los actores políticos lo han reconocido. Sorprende mucho este discurso extraño de la militarización, porque en nuestro país no hay una sola mexicana y un solo mexicano que estén bajo las órdenes del poder militar. Todas las personas en México podemos ejercer plenamente nuestras libertades públicas. Eso es una farsa, es una narrativa que más bien tiene un tinte político, un basamento político, porque los mismos actores que hoy están diciendo que hay un proceso de militarización, yo diría acotado a la seguridad, son los mismos actores que ayer reconocían los resultados sorprendentes, dramáticos de avances de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organizada. Esos mismos actores hoy que, no sé, escuché algunas de las intervenciones en el Senado de la República haciendo señalamientos gravosos contra las Fuerzas Armadas, son los mismos que ayer apoyaron el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas para enfrentar la delincuencia organizada en diferentes puntos del país, empezando por Michoacán, siguiendo al llamado, entre comillas, Triángulo Dorado, y a otras partes del territorio. Y es curioso porque en aquel tiempo se hablaba de que iban a crear una gran policía federal y que esa policía iba a poder enfrentar a la delincuencia, que la participación del ejército solo iba a ser temporal. Pues lo temporal ya lleva 30 años, ¿no? Y esa institución que iban a crear, que era la Policía Federal, no llegó a tener más de 17,000 efectivos, 17,000 efectivos en 30 años y contamos desde que se creó la policía, la famosa PFP, que por cierto, esa policía, la PFP, le pusieron adentro en su construcción a elementos provenientes también de las Fuerzas Armadas, más que ya se les olvidó, ¿no? Y hay que decir que la Guardia Nacional en solo 3 años, cuadriplicó prácticamente el número de efectivos que pudieron construirse o pudieron destinarse a la seguridad de la Federación en 30 años. Que esos elementos hoy se despliegan en 594 instalaciones, 241 son nuevas, esos 241 cuarteles que están ahí cerca de la gente en labores de proximidad social, de contacto con la ciudadanía, de un nuevo modelo policial que está insertado en las comunidades. Y en solo 3 años, 72,000 elementos ya tienen su curso de formación inicial, que son casi 1,000 horas. Otros 76,000 guardias nacionales ya tienen cursos de especialización, porque fíjese usted que la ley le da a la Guardia Nacional más de 50 funciones y cada una de esas funciones implica un tipo de seguridad y de trabajo diferente, ¿no? Que va de los traslados, de personas privadas de su libertad, de los mandamientos judiciales, los mandamientos ministeriales, las investigaciones, el cuidado de aeropuertos, el cuidado de la frontera norte, la sur, el apoyo al Instituto Nacional de Migración. En la pandemia, 14,000 elementos de la Guardia Nacional cuidando los hospitales, las clínicas, los almacenes, los medicamentos, a los médicos, a las doctoras en todo el territorio nacional.
Hoy 43,000 elementos de la Guardia Nacional ya tienen su certificado único policial, ¿no? Son cifras que nos habla de un trabajo constante, de una disciplina permanente. Y además, la Guardia Nacional va a acabar por fin con aquella época en que algunos se levantaban de paisanos y se acostaban de comisarios y comandantes. Hágame usted favor. Ahora se están formando, y ya han sido egresados muchos, 3,000 elementos que van a ser los mandos de la Guardia Nacional. Estas son cifras públicas. Yo no sé por qué quienes tanto critican esto no las ven, porque pues están precisamente en la información que la Guardia Nacional le entrega al Senado de la República. Así que son cifras que seguramente conocen, pero que por alguna razón o no las han leído, o no las quieren leer, o las leyeron y no les importaron. Entonces, lo que tenemos es un fortalecimiento en el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Lo que tenemos es que la Guardia Nacional se mantiene dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo que tenemos es que se mantiene la conducción civil de la Estrategia Nacional de Seguridad, porque esa se elabora en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se envía al Senado de la República para su aprobación. Y además, pues se va a tener un mejor control del personal, de los recursos, de las infraestructuras que están al servicio y de la gente. Y hay un último factor que es muy importante. Una vez que la Guardia Nacional es administrada operativamente por la Secretaría de la Defensa, pues aquí lo que ocurre es de que la ruta profesional se vuelve real. Los ascensos, el tiempo de trabajo para ir haciendo una carrera al servicio de las personas. Aquí lo que estamos viendo es que estamos ya en la profesionalización de una institución federal, porque esto realmente nunca se llevó a cabo. Había mucha capacitación, pero había incumplimiento con los ascensos, no había suficientes espacios, o simplemente se brincaban los niveles, porque, como le comento, uno un día amanecía de civil y ya se acostaba en la noche de comisario, de comandante, de inspector, de subinspector, lo cual obviamente generaba desánimo y rompía pues todo lo que debe de ser una institución donde uno tiene una ruta profesional en que si cumple, estudia, trabaja y se apega al orden jurídico, pues va ascendiendo en la ruta del tiempo. Esto va a permitir, desde luego, la profesionalización. Y en esto participaron también las oposiciones al aprobar la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional por consenso, por lo que hoy no se entiende todas estas diatribas, todas estas farsas, todas estas mentiras respecto de que en México hay un proceso de militarización. Es hasta ridículo, ¿no? Porque además es como una falta de respeto al ejército que ellos mismos celebraron muchos años y a que le reconocieron durante décadas su esfuerzo, su compromiso, su lealtad a favor del pueblo de México. Es una ignominia decir que nuestro ejército estaría dispuesto a algo como eso, porque sabemos perfectamente bien que no, que en México manda el poder civil. En ninguna parte del territorio nacional el personal militar gobierna alguna gubernatura o algún municipio o o es una composición militar de los congresos estatales y del federal o el poder judicial. Todos los poderes públicos de México, en lo local, lo estatal y lo federal, están en manos de civiles. Y fueron los civiles los que convocaron a la participación de las Fuerzas Armadas. Y fueron los civiles los que aprobaron la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional por consenso y con la participación de todos los partidos políticos. Y fueron los partidos políticos también y las oposiciones las que aprobaron la ley de la Guardia Nacional, que le da las facultades para apoyar en materia de seguridad pública a los estados y los municipios.
Así que realmente, pues todo lo demás es solamente, pues, ruido, hasta chismes, pues. Olvidan sus propias creaciones. Doctor Jorge Lumbreras Castro, doctor en Ciencia Política y maestro en Seguridad Nacional. Justamente bajo esta expertise, ¿recomendaría alguna otra estrategia para combatir a la delincuencia organizada, que es la que está acosando algunos de los pueblos en el país? Bueno, yo creo que hay un tema muy importante que la propia Guardia Nacional, que las instancias de seguridad han planteado, y es el fortalecer la inteligencia y la información para poder enfrentar a esos grupos delincuenciales. Es importante que el ciudadano sepa que enfrentar a la delincuencia en las calles y llenar las calles de balas y de terror no es la forma adecuada. Se requiere inteligencia, se requiere que no haya daños, como les dicen, yo creo que ya hasta vulgarmente colaterales, ¿no? Esto no es así. Se tiene que utilizar la inteligencia financiera, la inteligencia fiscal, las operaciones que reduzcan el nivel de riesgos para las personas, para los niños, las niñas en las calles, para poder enfrentarlos. Y desde luego, pues, que se fortalezca una institución que ya se tiene, que a la que se le han invertido recursos fiscales, es decir, recursos de la gente para que funcione. Pero sobre todo, ampliar su marco territorial, porque de lo que estamos hablando hoy es que por primera vez en la historia de México tenemos una institución de seguridad federal con capacidad de presencia nacional, presencia efectiva, mujeres y hombres trabajando al servicio de las comunidades y las familias, y construyendo y fortaleciendo la soberanía del país. ¿Qué significa eso? La capacidad de gobernar en todo el territorio. ¿Y quiénes gobiernan? El poder civil. Y creo también que algo que sería muy útil en estas fechas es que los actores políticos que deliberadamente están tergiversando y enviando un mensaje falso y equivocado a la ciudadanía reconsideren que aquí tenemos que trabajar en unidad y que la politización de la seguridad pública no le hace bien al país porque muestra vulnerabilidades. Hay que ser conscientes y hay que reconocer, hay que tener memoria política, memoria institucional, memoria jurídica, para saber que la Guardia Nacional necesita crecer, ampliar su radio de acción, su personal, mujeres y hombres leales al servicio de México, honestos, honestas, que están haciendo bien su trabajo, pero esto lleva tiempo. Y también otro mito que han manejado mucho las oposiciones es que quieren hacer pensar a la gente que toda la seguridad del país depende de la Guardia Nacional. Son 100,000 elementos y sumamos los que están en tierra, suman 115,000, 117,000, es decir, los que apoyan a los que están en operaciones. Pero en los estados hay más de 260,000 policías municipales y estatales. Hay 32 secretarías de seguridad pública, más de 1,000 corporaciones policiales municipales, 32 sistemas de justicia en el país, es decir, fiscalías y poderes judiciales. No, la seguridad pública es responsabilidad de todos. Y es responsabilidad porque el 96%, como le comentaba, de los delitos que se cometen en México son del fuero común. Y es responsabilidad de las policías municipales, del Ministerio Público local, del juez local, pues atender esos delitos y establecer las penalidades de acuerdo a lo que la ley establezca, en cumplimiento siempre, claro, a los derechos humanos. Eso sería lo más importante de lograr y reflexionar. Nuestro país está hoy por primera vez teniendo una presencia de federal en todas las regiones. Y esto, desde luego, fortalece la integridad del Estado mexicano, su estabilidad, y es un factor, no el único, pero es un factor que fortalece la soberanía de México sobre su propio territorio.
Eso es lo que le podría comentar. Doctor, finalmente preguntarle sobre este amago que ya está haciendo los grupos opositores de llevar el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué tanta razón tendrían, sobre todo entendiendo pues estas reflexiones que ya nos ha dado usted de que pues en realidad solo es el mando el que pasa a la Sedena, pero en general sigue siendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la que queda como la responsable de esta Guardia Nacional? ¿Tendría algún futuro esa controversia constitucional que presentaría la oposición? Mire, la oposición ha estado leyendo la Constitución como a pedacitos, como por artículo, como si así se interpretara la Constitución. Y a cada rato repiten un artículo constitucional que dice que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil. Sí, pero también la Constitución dice otra cosa. También habla de la seguridad interior, también habla de la seguridad nacional, también habla de las facultades del presidente de la República, también dice que la seguridad es una responsabilidad del Estado mexicano. Eso ellos lo saben muy bien, como también saben que en su momento la Suprema Corte de Justicia, en una tesis frente a una controversia constitucional, fue muy clara al decir exactamente eso. 1, el ejército puede participar en tareas de seguridad pública. 2, la seguridad es una función del Estado mexicano. 3, no solo es necesario, sino que se requiere la presencia de las Fuerzas Armadas para garantizar el propio corpus constitucional y los derechos que ampara la Constitución, así como las instituciones. Esa respuesta ya la tuvieron. Eso es una controversia de los años 90 del siglo pasado, pero van a insistir con lo mismo por un tema estrictamente de cálculo y de racionalidad política, ¿no? Entonces, aquí hay una serie también de cuestiones que son ciertas y que las oposiciones han estado manejando, y es que en términos de convencionalidad, nuestro país firmó acuerdos y tratados en el que pues ha señalado que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no debería de ser, ¿no? Y de hecho se aceptó una sentencia por el caso Radilla y Campo Algodonero, donde señala precisamente que el ejército no debería de tener participación en temas de seguridad pública. Y a esa tesis de esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es a la que hacen referencia un día y otro también, pero en ese día y otro también pasaron 30 años y las administraciones anteriores mantuvieron a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública por una razón, porque se necesita tener instituciones que sean capaces de enfrentar a la delincuencia. Y en todo caso, si lleváramos al extremo esto, pues llevaríamos al punto de derechos traslapados. ¿Y qué es en todo caso lo más importante? Pues garantizarle a la gente la vida y su propiedad, porque si el Estado no garantiza la vida de las personas, entonces sí entramos a un problema mucho más grave, que es el tema de la dilución de la institucionalidad, ¿no? Del Estado moderno. Entonces, aquí hay esta campaña, y creo que la Corte va a tener un debate muy interesante, pero también habría que decirles por ahí a ellos, a los que promueven esto, que 30 años también se les ha pedido que esclarezcan los contenidos de lo que es seguridad interior, de lo que es seguridad nacional, de lo que es defensa nacional, de lo que es defensa exterior, porque en 30 años no lo han hecho. Y el déficit de institucionalidad que se ha venido registrando para enfrentar todos estos flagelos, pues también hay una corresponsabilidad histórica en lo que se ha dejado pendiente por hacer. Creo que sería un buen momento para avanzar en una reflexión integral, no solamente sobre el sistema de seguridad pública, sino el de seguridad interior y el de seguridad nacional, porque son temas que han quedado pendientes durante mucho tiempo. Entonces, creo que la Corte va a tener un debate importante y al final quizá prevalezca el criterio de que lo fundamental para la nación mexicana es que el Estado pueda garantizar la seguridad
la vida de las personas, sin desconocer en ningún momento los derechos humanos, ni su aplicación, su defensa, su promoción, nada de eso, sino entender que también hay una experiencia radical y concreta y que a veces el mundo del deber ser pues no se corresponde con el cómo son las cosas en la realidad, y hay que construir una mediación racional que nos permita alcanzar objetivos nacionales respetando los derechos y las garantías constitucionales o los derechos humanos, ¿no? Pero también encontrar los mecanismos que permitan precisamente garantizar a las personas la vida, y para eso se requieren instituciones sólidas, organizadas, con logística, con capacidad de despliegue nacional. Y finalmente decir que no hay y no ha habido en décadas ningún argumento, ninguna situación, ningún punto que permita dudar siquiera de la lealtad de las Fuerzas Armadas al poder civil. Pues ahí está, doctor, su reflexión muy interesante y también importante en momentos donde pareciera que la narrativa es única, sobre todo en los grandes medios de comunicación. Le agradecemos mucho estas reflexiones y pues quedamos con una invitación abierta para que continuemos con este diálogo con usted, doctor Lumbreras, y también académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias, muy buen día. Muy buen día, a sus órdenes, y muy amable por la invitación para participar aquí en Contralínea con su muy amable y amplia auditorio.